Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos. Acá quiero hacer un video dando un poco de información sobre lo que viene siendo o lo que se conoce en la calle o en eh, cualquier parte. Se conoce como el famoso escáner. Esto que tenemos acá. Cuando usted tiene un vehículo, usted cuando da contacto, vamos a hacer la prueba acá. Vamos a quitar contacto. Vamos a darle contacto. Se encienden una serie de testigos en el panel de instrumentos. Como tenemos allí, tenemos presión de aceite, luz de advertencia de freno de mano o falta de líquido de frenos en el reservorio, puerta abierta. Este indicador me está haciendo referencia a que como este vehículo tiene encendido por botón, es de start stop, entonces él me da ese indicativo allí indicándome que tengo que presionar el embrague para poder hacer encendido del vehículo. De este lado tenemos, vamos a enfocar un poco acá, ya, ahí tenemos, ese testigo que está allí es el testigo de dirección. ¿Por qué muestra ese testigo? Porque este vehículo cuenta con una dirección servoeléctrica, viene asistida eléctricamente, tiene un motor con una electrónica, con lo cual hace que haya asistencia en la dirección, para que el volante quede prácticamente suave. El testigo de falta de combustible y cinturón de seguridad. Muy bien. Cuando normalmente encendemos el auto, ¿verdad? Porque aquí falta, por ejemplo, falta check engine. Vamos a encender el auto. Ahí lo encendimos. Entonces, la mayoría de las luces tienen que apagar. ¿Qué ocurre? Cuando usted tiene alguna luz encendida, por ejemplo, como check engine, transmisión, si tiene una transmisión automática, sistema ABS, cuando tiene algún testigo encendido, lo primero que hay que hacer es colocar el famoso escáner. Este es el famoso escáner. En este caso es un launch con una interfaz Bluetooth con la cual podemos hacer la conexión a los diferentes módulos que posee el auto. En este caso, este auto tiene panel de instrumento, es una computadora. Motor, tiene una computadora. El aire acondicionado de este auto es una computadora. La radio probablemente sea otra computadora. Tenemos el sistema airbag, el módulo normalmente por debajo de esta consola, es otra computadora. Esta otra computadora también, que es la computadora del body. La computadora del body se encarga de todo lo que es cierre centralizado, eleva vidrios, luces exteriores, luces interiores. Se encarga de un montón de funciones. Entonces, ahora tenemos autos con muchas computadoras. Entonces, el escáner, cuando usted va a algún servicio y le dicen, hacemos escáner, la persona cree que con el escáner va a resolver todos los problemas. Y lamentablemente no es así. Esta es la idea de este video. O por lo menos mostrar un poco del por qué, de la diferencia, en realidad, de la diferencia entre un diagnóstico y un escáner. Entonces, vamos a ingresar a este vehículo. Vamos a entrar por acá. Buscamos asiático. Vamos a buscar Nissan. Recomendación. Siempre utilizar el escáner en inglés. Porque en español a veces las traducciones son muy malas. Ese es otro tema también, que a veces las personas que operan los escáneres les gusta utilizarlo en español, pero en español muchas veces trae malas traducciones. Por eso la recomendación siempre es utilizarlo en inglés. Confirmamos acá para entrar. Y se está conectando. Está haciendo la conexión.
Muy bien. Entonces, aquí el escáner comienza a darme un menú. Ese menú es con el cual yo voy a comenzar a ingresar al vehículo. En realidad el escáner es mi traductor, es mi ayudante. En realidad el escáner no, por eso que el escáner no soluciona todos los problemas. El escáner es mi ayudante. Entonces, como cualquier otra herramienta en el taller, también esta es otra herramienta. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente, ¿verdad? Vamos a entrar por lo menos aquí de forma automática. Entramos de forma automática. Me da una serie de datos. Vamos a darle a confirmar. Le decimos que sí. Y vamos a hacer en este caso un reporte completo. Entramos acá. Y como ven, él comienza a buscar por computadoras. Estas son todas las computadoras presentes en este auto. En este caso está diciendo que no hay fallas. Todas están saliendo en verde. Entonces acá podemos ver todas las computadoras que posee este auto. Antes, solamente en años muy anteriores, solamente existía una, dos computadoras cuando mucho en un auto. Pero ahora resulta que hay muchas computadoras y cada vez mientras más vehículos, mientras más avanza la tecnología y mientras más vehículos tenemos en la calle, tenemos más tecnología, más computadoras. Estos que dicen no equipados son módulos con los cuales pudo haber sido equipado el auto, pero en este caso no las tiene. Todo eso que indica no equipado, imagínense, todas son computadoras. Todas. Entonces, esto es bastante interesante. Esperamos que termine de hacer el barrido del código. El barrido en realidad o el reporte lo que hace es ir módulo por módulo y buscar en cada uno de ellos si hay alguna falla, si están perfectos, si están presentes en el auto también. Ahí ya va a terminar. Ok. Estas son todas las computadoras que posee este auto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 computadoras. Pero como vieron, cuando iba haciendo el escáner, o sea, cuando iba haciendo el reporte o el barrido de todos los módulos, en realidad lo que estaba ocurriendo es que había módulos que decían no equipados, o sea, que pueden ser montados en el auto. Solo que este auto con su equipamiento vino solamente con 11 computadoras. Muy bien. Entonces, supongamos que tiene un problema en motor. Vamos a entrar a motor. Computadora de motor. Entramos. Y lo que ocurre normalmente cuando va a un sitio a hacer escáner es lo siguiente. Lo primero que hacen es leer código. En este caso, indica que no hay código de avería. Y no hay nada, o sea, no hay testeos por realizar requerido. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Usted va a un sitio, le escanean, le aparece esto y le dicen, no, el auto no tiene nada. Ah, pero es que resulta que en ciertas ocasiones me enciende el check engine. Oiga, pero el escáner no miente. Yo entro y no hay códigos almacenados, entonces no tengo nada que hacer. Pues aquí está el detalle entre un escáner y un diagnóstico. Cuando usted diagnostica, yo estoy utilizando una herramienta de diagnóstico como cualquier otra, como un multímetro, como una T-Slide, como una punta lógica, como cualquier otra herramienta. Entonces, no solamente tenemos para leer y borrar código. Perdón, le dije acá sin querer. No solamente tenemos para leer y borrar código, sino que tenemos también para ver datos en vivo. Por ejemplo, si yo entro por acá, estos datos en vivo, acá me muestra, me dice todas las señales, señales de entrada a la computadora de motor y más señales. Entonces, si entramos a todas las señales, hay una serie de parámetros que yo puedo identificar. Y con ello, a pesar de que no haya códigos de avería, yo puedo interpretar
cada valor. Esto ya viene siendo un diagnóstico con escáner, porque yo puedo verificar que las condiciones se establezcan. Por ejemplo, vamos a ver el voltaje de la batería. Presionamos acá, le damos confirmar y nos muestra el voltaje de la batería. Me está diciendo que está en 11.84 volts. Si yo enciendo el auto, vemos que bajó a 9 volts y luego se incrementa a 1320, 1340 e incluso podemos verlo hasta en forma gráfica. Le damos acá y lo vemos de forma gráfica. Incluso aquí vemos cuando bajó hacia los 9 voltios. Esto viene siendo un diagnóstico con escáner. Fíjense, yo estoy viendo parámetros. Cuando yo leo códigos no me habla nada de batería. Pero si yo voy y quiero ver el estado de funcionamiento, por ejemplo, de carga del auto, yo puedo entrar por acá y ver cuánto está cargando el alternador. Sin necesidad de ir al alternador y revisarlo. Simplemente con ver este valor, ya yo sé que el alternador está trabajando. Estos son análisis de datos. Esto viene siendo un diagnóstico con escáner. Eso, por lo menos por acá, se puede ver batería. Pero imagínense la cantidad de parámetros que uno tiene que analizar para poder diagnosticar. Por ejemplo, este es el switch de freno. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a entrar. Supongamos que tengamos algún código referente a pedal de freno, switch de freno o que no nos enciendan las luces traseras. Muy bien. Una cosa que podemos hacer acá es conectar el escáner y verificamos si el switch que está por ahí abajo, allá, aquí estoy. Vamos a presionar freno. Soltamos, soltamos. Ver el valor acá, voy a pisar freno. Me dice on. Suelto freno, off. Piso freno, on. Suelto freno, off. Entonces yo puedo ver muchos valores por aquí, muchos datos, muchísimos datos. Por ejemplo, esta parte de acá que decía solamente entradas a la ECU de motor, yo puedo entrar y estos son solamente sensores. Estos son puros sensores que yo puedo ver por acá. Por ejemplo, puedo ver las RPM. Vamos a confirmar, entramos. 860 RPM. Aproximadamente va por ahí, en el panel de instrumentos. Entonces, el escáner no solamente para leer y borrar código, tiene muchísimas funciones, pero todas esas funciones tienen potencial cuando un técnico capacitado con información técnica puede entrar y hacer una serie de pruebas sobre el vehículo y analizar datos y ver qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, parte de las funciones del escáner también es una prueba de actuadores. Yo puedo entrar acá y yo puedo hacerle pruebas a cada uno de esos componentes. Eso depende también del software de la marca. No todas las marcas tienen todas las funciones activas en cuanto a pruebas de actuadores. Por lo menos esta es bastante básica. Aquí tiene una prueba de balance que es para ver cómo están los cilindros o la contribución de cada uno de los cilindros. Aquí tenemos para controlar la temperatura, para modificarla, para hacer pruebas. Tenemos para probar los inyectores. Tenemos para hacer prueba del tiempo de ignición. Y tenemos para controlar los electroventiladores también. Podemos descubrirlo por aquí. Este duty es trabajo. Esto me da a entender de que este vehículo debe poseer una resistencia o algún control por pulso modulado del electroventilador. ¿Qué quiere decir esto? Que este auto puede que tenga, puede aplicar muchas velocidades con respecto al electroventilador. Entonces, es muy importante estas pruebas de actuadores que se pueden hacer. Estas son ayudas al técnico
Por eso es que el escáner no es solamente leer y borrar código. Cuando usted le leen y le borran códigos, simplemente están haciendo un escáner. El diagnóstico entra cuando hay alguna avería o si no hay avería, porque hay autos que no dan códigos de avería, sino bajo ciertas condiciones, porque ya sea que sea una falla intermitente, normalmente uno busca los datos en vivo y hace pruebas. Y al hacer esas pruebas también se le dedica tiempo. Entonces muchas veces cuando se le da el precio por un diagnóstico, dice, oye, pero ¿por qué tan costoso? ¿Por qué si yo voy a tal sitio me escanean y me cobran tanto? Bueno, porque simplemente lo que hacen es leer y borrar código. No le diagnostican. Y muchas veces van y pagan y pagan y pagan y pagan y nunca les resuelven el problema. Por eso lo importante siempre es no hacer un escáner, es hacer un diagnóstico. Se puede hacer un diagnóstico con el escáner. Pero el escáner no es la solución a todos los problemas. Ese es otro punto también a aclarar. El escáner no es la solución a todos los problemas que se le presenten al auto. Entonces, aparte de funciones especiales, también de pruebas de actuadores, también tenemos funciones especiales. Estas funciones especiales, le damos acá, son adaptaciones o reprogramaciones que se le pueden hacer a las computadoras. Es decir, estamos en computadora de motor. Estos son valores que yo puedo corregir en la computadora de motor. Por ejemplo, aquí puedo ver, me dice, puedo ver las cuentas de misfire, o sea, las falsas detonaciones de los cilindros en tiempo real. Aquí los puedo ver en pasado, o sea, que se hayan registrado en algún momento. Aquí puedo hacer un registro del VIN. El VIN es como el documento de identidad o el serial de identidad del auto. Aquí este es para trabajar sobre la lectura del cuerpo de aceleración. Este auto tiene cuerpo de aceleración electrónico. ¿Qué más? Acá tenemos para trabajar sobre las válvulas de tiempo variable. Este es un auto que tiene variadores de fase en admisión y escape. Entonces, estos son elementos que bajo ciertas circunstancias la computadora actúa sobre ellos y puede modificar, puede adelantar o atrasar el tiempo de encendido del auto. Aquí tenemos para ver el volumen de aire que está entrando en ralentí. También se puede programar. Esto es para programar lo que es el target. El target es el movimiento o la posición del ralentí en RPM. O sea, puedo ajustarlo. Puedo darle un poquito más, un poquito menos. Y estas son contadores contadores de consumo de combustible, de entrada de aire. Son muchos valores de autoaprendizaje de la computadora. Es decir, con el tiempo el vehículo va a tener desgaste, el motor va a tener desgaste y él se va a ir adaptando a esos desgastes. E incluso el cuerpo de aceleración electrónico, él con el tiempo se va a ensuciar. Se carboniza, se le hace como especie una pasta en la chapaleta que está ahí internamente, o mariposa como también se le llama. Entonces cuando eso ocurre, la computadora sabe y determina que tiene que abrir un poquito más la chapaleta. Esto también, ¿qué ocurre? Que haya más consumo de combustible, que la economía de combustible sea menor. Entonces ella se va ajustando esos valores. Cuando se desconecta la batería, a veces pasa que desconectan la batería, la conectan de nuevo y la computadora olvida esos aprendizajes. Entonces el auto enciende con falla, enciende acelerado, no sostiene el ralentí y muy probablemente sea porque el vehículo tuvo una desconexión de batería o se descargó la batería. Entonces, todos esos datos son muy importantes. ¿Qué es lo que nos permite llegar a resolver todos estos problemas? Primero, el saber utilizar un escáner. Segundo,
manejar información técnica. Y tercero, mantenerse en entrenamiento constante, porque esto no es solamente llegar aquí y suficiente, no más. No es así. Hay que seguir constantemente capacitándose, constantemente avanzando para poder dar buenos diagnósticos y resolver bien los problemas. Porque el detalle no es, el problema no es el dinero. El problema es que a la larga el cliente no gaste tanto dinero. Porque si usted hace una reparación, una buena reparación en un principio, usted va a gastar mucho menos que yendo cada vez que tenga una luz encendida. Va, lo escanean, borran código, le vuelven a encender la luz, va otra vez, le vuelven a escanear y cada vez que va le cobran. Eso es muy importante también. Entonces, esto lo dejo a modo de reflexión. Quería mostrar un poco de esto, ¿verdad? Este es un tema muy extenso, de verdad que es muy extenso, pero quería mostrarle un poquito de esto para que más o menos tengan una idea de la diferencia entre hacer un escáner y hacer un diagnóstico. Entonces, bueno, quería colocarlo allí y bueno, espero que les guste el video, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video informativo. Saludos a todos.